Bien, hoy estamos terminando una serie de charlas que se llama Sapere Aude y hoy hace 8 iniciamos digamos que una miniserie dentro de esta serie de 2 charlas y hoy la estamos terminando. Hoy hace 8 arrancamos este tema que tiene que ver con esa pésima maña que tenemos todos los seres humanos de compararnos con las otras personas. Es decir, esa tendencia que tenemos de ver hacia un lado, ver lo que hay, quién hay a mi derecha, quién hay a mi izquierda en la vida y ubicarnos si estamos bien o si estamos mal, dependiendo de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Hoy vamos a profundizar en eso, pero antes quiero repasar un poco, porque lo que hablamos hoy hace 8, que quizás ustedes no lo pudieron escuchar porque no estaban con nosotros y no les dio tiempo ver el video que subimos a YouTube, yo quiero repasar 2 o 3 conceptos de lo que hablamos hoy hace 8 para poder avanzar hoy e ir más profundo, ¿verdad? Esa es una trampa en la que caemos todos y todas en mayor o menor medida. Eso de estarnos comparando, independientemente del estatus socioeconómico, la gente se compara. Independientemente de su religión, incluso de su nivel de santidad, si usted quiere ponerlo en esos términos, la gente se compara. Nosotros nos comparamos y de hecho es muy fácil verlo incluso entre gente muy, digamos, voy a ponerlo así entre comillas, muy cristiana, que se pasa comparando de qué tamaño es su iglesia, cuántos seguidores tiene, comparándose. Y entonces la gente, usted y yo, nos ubicamos qué tan bien o mal estamos dependiendo de lo que vemos a nuestro alrededor. Así que usted incluso puede ser muy joven, puede ser soltero y usted se pasa comparando. Se compara con aquellos que ya tienen novia o que tienen una relación estable. Si usted es casado o casada, usted también se compara. Si tiene hijos o no tiene hijos, independientemente si usted tiene hijos o no tiene hijos, se compara con los que sí tienen, con los que no tienen, etc. Es una costumbre que aprendemos, y lo dije hace 8 días, desde que nacemos. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si usted estuvo hace 8 días, pero yo mencioné que esto empieza incluso desde el mismo instante en que nacemos. Uno nace y en el hospital, ¿qué hacen normalmente los papás? ¡Uy, qué lindo! Este nació un poquito más gordito que el otro. Este nació más peludito que el otro. ¿Cierto o no? Este costó un poco más el parto, fue más rápido el parto, cualquier cosa. Y aunque usted no lo crea, todas esas frases, el bebé, la bebé, la empieza a escuchar, las empieza a escuchar, las empieza a escuchar. ¿Y qué pasa? Crecemos comparándonos. Y luego de niños, de niñas, los papás somos tan buenos comparando a nuestros hijos, ¿verdad? Mire a su hermanito cómo come. Mire a su primito cómo ya aprendió a nadar, a irse solo a la cama, a orinar, a comer sin hacer regueros, a estudiar, a escribir, y ahí vamos, constantemente, comparación. Y nosotros crecemos creyendo que esa es la manera correcta de ubicarnos en el mundo, saber si valemos o no valemos, de saber si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, dependiendo de cómo están haciendo las cosas la gente que tenemos a nuestro alrededor, y nos ubicamos allí. Vemos hacia la derecha, vemos hacia la izquierda, y si los que están a nuestra derecha e izquierda están mejor que nosotros, nos sentimos perros. ¿Sí o no? Porque entonces no lo estamos haciendo bien, porque el escalafón está afuera, está en los que están alrededor. Si volvemos a ver a la izquierda o a la derecha y los que están alrededor están peor que nosotros, entonces ¿qué hacemos? Sacamos pecho y decimos, qué bien lo hago yo. Excelente trabajo, José Pablo. Pero eso también es violento, incluso la comparación en el dolor es muy interesante. Y yo siempre le digo a toda la gente, nunca compare el dolor. Porque el dolor duele, ¿o no? El problema del dolor es que el dolor duele. Independientemente si usted se majó el dedo en una puerta, en la puerta del carro, o si perdió a una persona, el dolor duele. Y usted dice, ¿cómo puede estar comparando esas dos cosas? Májese el dedo hoy.
Va a pegar gritos, probablemente. Unos dolores los vivimos de una manera y otros dolores los vivimos de otra manera. Pero hasta eso es violento, porque entonces uno empieza a comparar el dolor. Ah, no, eso no es nada. Alguien le está contando que perdió el trabajo y uno le puede decir, tranquilo, eso no es nada. Peor hubiera sido que pierda a su esposa. Y tal vez esa persona está diciendo, no, si eso era mi oración. No, mentira. Uno puede perder a un ser querido y viene y le dice a alguien y esa otra persona dice, no, pero ya está en el cielo, no se preocupe. Peor hubiera sido que esa persona, como yo, esté en el hospital en un largo periodo. Comparar el dolor es violento. Porque cuando vemos el dolor que creemos que es más fuerte que el que estamos viviendo, nos golpeamos a nosotros. Y nos decimos, ¿por qué está sufriendo tanto si eso no es tan grave? Pero usted tiene todo el derecho de sufrir con el dolor que está viviendo ahora mismo. Pero si vemos a los demás hacia abajo y creemos que nuestro dolor es más poderoso, más fuerte, más duro, entonces infravaloramos a las demás personas y les decimos, no sea tan débil. Pero aprendemos a ubicarnos incluso en el dolor dependiendo de cómo veamos a la gente a nuestro alrededor. Esto es lo que dijimos hoy hace 8. Esta es una de las frases que me gustaría que memoricemos. Nadie gana cuando nos comparamos. ¿Quién gana en la comparación? ¿Quién gana en la comparación? Porque típicamente esto es lo que ocurre siempre. Esto es lo que ocurre. Siempre voy a encontrar a alguien más rico, alguien más flaco que yo incluso, alguien más inteligente, alguien más hábil, alguien más lindo, alguien más feliz, o por lo menos aparentemente, según mi interpretación de qué es felicidad y de qué es éxito y qué es talento y qué es ser rico y qué es ser inteligente, siempre vamos a encontrar a nuestro alrededor alguien que vemos que es más que nosotros. Siempre. Entonces no ganamos. No ganamos en la comparación. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos supera. Y de hecho, somos muy capaces de ver a nuestro alrededor y empezar a decir, nunca seré tan rico como fulanito de tal. Nunca seré tan flaco como aquellos que ni siquiera hacen dieta, pero están flacos. Nunca seré tan inteligente como mis hermanos que lograron tal cosa, que sacaron tantos títulos. Nunca seré tan hábil. Nunca seré tan lindo, tan linda. Dios no me hizo así. Ese no es parte de lo que Dios planeó para mi vida. Jamás seré tan feliz como las demás personas. A los demás Dios los bendice un montón y a mí no me está bendiciendo. Hoy más temprano escuché una frase como esas que solemos decirnos nosotros constantemente. Nunca seré tan talentoso como aquellos, cuando escuchamos aquellos que escribimos o nos dedicamos al arte o lo que sea, alguien que canta, que toque música, que pinta, que escribe, nunca seré tan talentoso como aquellos aparentemente. Pero nos estamos golpeando ¿o no? Nos estamos agrediendo. También hace 8 días hablamos de un subgrupo en medio de todo esto de la comparación, un tipo de gente que no solo se da cuenta de que siempre va a haber alguien más, sino que quieren ser el mejor. Y en esto de la comparación, a esto se le llama la competencia, y el mundo nos enseña que la competencia es buenísima, y enseñamos a nuestros hijos a competir para ser los mejores, no ser mejor que usted. No ser mejor que hoy, o que ayer, o que antier, o que el año pasado. Ser el mejor. Pero esto también causa una frustración terrible, no solo en nuestros hijos, porque no somos los mejores en todo. De hecho, es una ilusión. ¿Quién es el mejor en algo? Hoy. Porque mañana puede que no sea lo mejor, el mejor. Lo vemos en los deportes, ¿o no? El que fue campeón del mundo hace 4 años, prácticamente nunca repiten. ¿Cuál equipo ha repetido? Igual en cualquier área de la vida, ser el mejor es un engaño. Pero hay gente y ahora lo vamos a estudiar, con la tendencia no solo a compararse, sino que después de compararse quiere decir, yo voy a ser mejor que todos ellos. Voy a ser el mejor.
No me importa si tengo que pasarle por encima, ser injusto, ser un patán. Yo voy a ser el mejor, porque Dios me llamó a mí a ser el mejor, porque Dios me hizo hijo suyo, soy príncipe. Los príncipes tenemos que ser los mejores, no importa si debajo de mis pies están pasando un montón de gente, porque yo tengo que ser el mejor o la mejor. Y el otro lado de la moneda es que si volvemos a ver a nuestro alrededor, y esto lo sigue siendo repaso de la semana pasada, siempre vamos a ver a alguien más gordo que nosotros, más pobre que nosotros, aparentemente más tonto según nuestra interpretación que nosotros, aparentemente más feo que nosotros según nuestra interpretación de la belleza, más lento que nosotros. Y una vez más, nuestro valor, nuestra autoestima, nuestra autopercepción, la estamos definiendo dependiendo de lo que veamos a nuestro alrededor. Si vemos más de esto a nuestro alrededor, entonces nos sentimos muy bien. Si vemos más de lo otro, entonces nos empezamos a sentir muy mal. Y eso es un problema. Y nadie gana cuando quiere ser, o nadie gana cuando su autoestima y su autopercepción están dependientes de lo que tiene que leer a su alrededor. El domingo pasado concluimos con una pregunta que me parece muy importante. ¿Quién o qué utilizaré como mi punto de referencia para decirme que lo estoy haciendo bien o mal? ¿Quién o qué estoy utilizando para ubicarme? Y hoy vamos a centrarnos más en el qué, en el quién. Más que en el qué utilizo para compararme, porque hoy hace 8 hablamos un poco más de tener casa, de tener carro, de la ropa, de los títulos. Hoy vamos a hablar un poco más de las personas que nos rodean. El quién, porque creo que la inmensa mayoría de nosotros en realidad mira personas, no cosas. Mira a alguien y no algo. Porque a mí no me importa si alguien que no conozco pasa con un chuzo de carro, pero si alguien que conozco y que admiro pasa con un chuzo de carro, eso sí me impacta de alguna manera. En alguien. Puede ser su cuñado, puede ser su concuño, que uno cree que es el preferido del suegro. ¿Quién es la persona que usted ha elegido para que sea su referencia? ¿Quién marca la pauta? ¿Quién define? O probablemente su hermano menor o su hermana menor, porque usted siendo mayor, usted empieza a pensar, yo debía haber logrado las cosas antes que ella. Ella debió haberse casado después que yo, pero se casó antes que yo. Ella debió haberse graduado después que yo, pero se casó, se graduó antes. Yo debía haber logrado todo eso antes y no lo he logrado. Mi referencia es alguien, no algo. Y ese alguien me define, porque alcanzó ciertas metas antes, porque uso un quién a un alguien para medirme a mí mismo. Usamos un alguien para medirnos, para saber si estoy bien, si estoy mal, si estoy haciendo bien las cosas. Y esta pregunta nos sirve para sentirnos seguros. Si esa persona que hemos elegido para establecer la medida estándar de donde yo tengo que compararme, si esa persona mejora muy rápido, yo me empiezo a sentir muy mal. Si esa persona no mejora y yo sí mejoro, entonces yo empiezo a sentirme mejor. Y eso nos hace empezar a juntar, a unir, a establecer, digamos, a establecer relación con otras emociones. Por ejemplo, la emoción de la aceptación. Me voy a sentir aceptado dependiendo de esa persona y cómo yo esté con referencia a esa persona.
Me voy a sentir valorado o valorada dependiendo cómo yo esté con relación a esa persona que he elegido inconscientemente. Uno no lo elige conscientemente, uno simplemente en la vida tiene a alguien que es esa persona. Yo digo que a veces es como Superman tiene una cosa que se llama la kriptonita. Sí, ¿verdad? Y de eso depende la energía de Superman, ¿cierto o no? Y uno tiene personas kriptonita alrededor y uno inconscientemente ha elegido esa persona para establecer esta relación de valorarme, de aceptarme, de sentirme admirado o no admirado, dependiendo de cómo esté esa persona y lo que me diga esa persona y lo que opine esa persona y lo que piense esa persona y lo que haga esa persona. Y todos tenemos a alguien así. Nosotros volvemos a ver a los lados y esas personas, que pueden ser varias, que son referencia, han avanzado mucho, nos sentimos mal, inseguros, fracasados. Pero si no han avanzado, nos sentimos exitosos, seguros, admirados. Así que este juego está conectado con una necesidad profunda que tenemos todos y todas. Y antes de entrar al texto bíblico, déjenme establecer algunas cosas importantes. Porque esto es como un susurro, una vocecita que tenemos dentro de nosotros. Somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que nosotros somos. Apunte esta frase si usted es de los que apunta. Somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que nosotros somos. Aun si lo dice verbalmente o no lo dice verbalmente, si lo expresa o no lo expresa, si esa persona que es la persona más importante de nuestra vida no nos acepta, nosotros nos sentimos rechazados por todo el mundo. Si esa persona que inconscientemente hemos elegido como la persona que nos define, nos critica constantemente, nosotros nos sentiremos jamás que somos aptos en el mundo. Pero si esa persona que nosotros consciente o inconscientemente hemos elegido como quien establece quiénes somos en la vida, nos acepta tal como somos, nos alienta cuando estamos desanimados, nos aconseja cuando necesitamos dirección, nosotros crecemos y nos desarrollamos sintiéndonos valorados, aceptados, empoderados y empoderadas. Porque esa persona inconscientemente establece para nosotros quiénes somos. Quiénes somos. Y puede comunicarlo con actitudes, con el tipo de relación que se desarrolla con esa persona o no, con el trato que tiene hacia nosotros. Y eso termina afectando cómo nos vemos a nosotros mismos. Nuestra sensación de seguridad, nuestra autopercepción, la autoestima, la noción de cuánto valemos, de cuán exitosos somos. Hagamos un ejercicio para poder comprobar un poco esto que estoy diciendo. Y quiero que nos traslademos a nuestra niñez. No soy psicólogo, pero no voy a hacer nada que tenga que ver con psicología específicamente, pero vamos a trabajar esas raíces de por qué y con quién nosotros nos estamos comparando y qué es lo que sucede con eso. Quiero que nos traslademos a nuestra infancia temprana, a esas primeras memorias que nosotros tenemos, esas primeras referencias adultos, que pudo haber sido un tío o una tía, que pudo haber sido un abuelo, una abuela, un profesor, un hermano mayor, un papá, una mamá, alguien cercano a nosotros y que nos marcó hasta el día de hoy. ¿Qué caracterizaba esas primeras relaciones con esa persona? ¿Cómo era esa relación? Esas relaciones con los adultos significativos que nos marcaron, ¿cómo eran esas relaciones? ¿Qué decían de nosotros? ¿Cómo nos corregían? ¿Cómo nos aconsejaban? ¿Cómo nos permitían ser creativos o no ser creativos? ¿Nos permitían fallar o fallar era un pecado terrible? Quebrar un plato, regar el fresco, olvidarse de amarrar los zapatos. ¿Cómo era esa relación de las personas significativas de nuestra infancia? Por ejemplo, pensemos en una relación
caracterizada, por ejemplo, por ser rígida, controladora, dominante y crítica en esas primeras etapas de la vida, de la infancia. El resultado es que nosotros creemos que debemos tener el control para sentirnos seguros, debemos ser el mejor, los mejores para comprobar lo que nosotros valemos constantemente. Si nuestra relación con esas personas significativas era rígida, controladora, dominante y crítica, nosotros vamos a ser personas que nos comparamos alrededor y tenemos que tener control de todo, el control de todas las cosas, porque ese es, digamos, el fruto del control que tuvimos de infancia, de lo rígido que fue nuestra infancia. Entonces nosotros no podemos perder el control nunca, jamás, en nada. No podemos darnos el lujo de no planificar un viaje. Yo hace unos años iba a ir a un viaje con un amigo que hoy está cumpliendo años y yo soy, digamos que un término medio, después puedo hablar un poco más de mí, pero yo puedo planificar, pero improvisar. Y no me cuesta improvisar, de hecho lo hago constantemente. Pero este amigo mío, 2 días antes de irnos, me mandó un correo electrónico con todos los detalles de lo que teníamos que hacer en el viaje. Y yo no le di pelota, recibí el correo, yo alisté mi maleta, jalamos, llegamos al hotel y pega en el espejo del baño la lista de cosas porque las llevaba impresas. Entonces yo me despierto y yo digo, no, un cafecito, no sé qué, y el hombre ya estaba, ¿verdad?, peinado, perfumado, y me dice, bueno, ¿qué? Vámonos, ya no nos dio tiempo para el desayuno, así que ya tenemos que estar. Yo, va jalando, mae. No. Y todo era control absoluto del tiempo, de las cosas, del horario. ¿De dónde viene ese control? ¿Por qué? Bueno, pero si la relación que tuvimos de pequeños era extremadamente permisiva, sin disciplina, ni consecuencias cuando nosotros fallábamos de alguna manera, la consecuencia es: para estar alegre el mundo debe girar en torno a mí. Yo tengo que ser el centro de todo. Y si no soy el centro, me cabreo. Nadie me quiere, nadie me está aceptando. Yo tengo que ser el centro de la fiesta, de las cosas. Soy histriónico, histriónica, tengo que llamar la atención siempre. Porque crecí en un ambiente que provocó eso. Si esta relación o ese ambiente en el que crecimos era un ambiente en el que todo era culpa de alguien más, hay familias que son así. Papá perdió el trabajo, fue la culpa del jefe, siempre. Perdimos la casa, es la culpa de la familia que no nos apoyó. Perdimos el carro, fue la culpa de los ancestros, de Dios, del diablo, de quien sea. Siempre era la culpa de alguien. Si nosotros crecimos en un ambiente en el que esas referencias, en que esos seres que eran importantes para nosotros no asumían responsabilidades por lo que pasaba, nosotros tampoco podemos. Soy una víctima siempre. Otros son responsables por mi bienestar. Siempre me tienen que ayudar porque todos los demás son responsables de si soy feliz o no soy feliz. ¿Me estoy comunicando? Esas personas que son la referencia o han sido la referencia marcan mucho. Entonces me comparo con los demás y empiezo a pensar, esta gente no me ama. Y entramos en una relación de pareja y pensamos que esa otra persona tiene que ser la que me hace feliz. Constantemente. Y eso es sumamente cansado. Sumamente cansado para ambas partes. Si esa relación era en un ambiente relacional despectivo y avergonzador o avergonzante, eso que regañaban en público, castigaban en público, ridiculizaban con palabras y con hechos nuestros seres de referencia en público, nosotros probablemente no estoy a la altura, no puedo hacer nada bien, soy inadecuado siempre. Y yo como pastor paso viendo este tipo de relaciones. Gente que siempre dice, no puedo, no voy a poder, soy inadecuado, yo nací así. O gente que quiere ser el centro de
fiesta siempre. O gente que siempre le echa la culpa a los demás y a todo, y a las circunstancias, y al COVID, y a todo lo que se le ocurra, porque no puede tener una relación con las circunstancias en que asuma sus responsabilidades. O aquí, una relación con las circunstancias en que asuma sus potencialidades, sus verdaderas, lo que Dios sí ha puesto en su vida. Una más, creo. Si esa característica de esa relación tenía el componente de sentimientos negados o censurados, no llore, los machos, los hombres no lloran. A ver, levántese, papito, eso no es nada, vamos para adelante. Eso no duele, venga. Y no sé si a ustedes les pasó, que Dios perdone a mis papás, los amo demasiado y hicieron un gran trabajo, pero si fueron criados también, y uno le decían, no vaya a tal lugar, iba y venía despapallado, así sangrando. ¿Y qué era? ¿Cómo lo recibían a uno? Con fajazos. ¿Para qué? Si viene uno y luego, ¿verdad? Sentimientos negados o censurados, ¿cuál sería el resultado? No deberías sentirte de esa manera jamás. No expreses emociones. Usted ha visto a la gente que no sabe abrazar. Uno los va a abrazar y una rigidez absoluta. Y uno, ¿cómo te sentís? Bien. Y uno no sabe si va para atrás o para adelante, para arriba o para abajo. Uno no sabe qué emociones hay ahí detrás. Uno intenta leer en los ojos, ¿verdad? Y yo a veces, a ver si escucho por lo menos el latido del corazón de esta persona, a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, porque no sé, no hay nada. Ahí parece un zombie, una zombie. No pueden expresar emociones. Pero eso lo determina mucho de las relaciones que tenemos y de las personas que son la referencia que hemos elegido, y de rocas nosotros también arrastramos esto. Si estas relaciones eran marcadas por la apariencia, no te pongas esa blusa, te queda demasiado corto ese pantalón, peinate, cortate esas uñas, no puedes ir así. Papi, pero es que a mí me gustan estos colores, no le van esos colores, se me va y se me cambia. Mi apariencia determina mi valor, solamente soy amado y aceptado si luzco perfectamente bien. O si era un tipo de familia en la que todo se basaba en apariencias. Cuando venían visitas todo tenía que parecer que la casa era de ricos. Pedíamos carro prestado para parquearlo al frente. Para que no se den cuenta. Y todo, la escuela donde íbamos, los viajes que supuestamente se hacían, todo era para aparentar. Y no importa si nos endeudábamos hasta la madre, todo era para aparentar perfectamente prosperidad, lo que quiera, unas relaciones óptimas. Y uno crece a veces, yo no por dicha, pero mucha gente en familias que son agresivas, pero cuando están frente a la gente son amorosísimas. ¿Saben la disonancia que eso provoca en un niño? O sea, ¿cómo? Entonces, cuando crecemos, eso es el resultado. Nosotros, de aquí para afuera, estamos muy bien con todo el mundo. Nunca podemos estar mal. Pero por dentro estamos. Relaciones marcadas por la competencia y la comparación. Papás, tíos o abuelos, la persona de referencia que nosotros tuvimos en la infancia, que constantemente lo que hacía era comparar con las demás familias, con los demás matrimonios, con lo demás. Competir siempre. Tenés que meter gol hoy. No es posible que no metas gol. Inútil. Tenés que ganar. Comparando, debo ser el mejor para sentir que valgo. Entonces nos comparamos con los demás y tenemos que ser los mejores. ¿Nunca les ha pasado que juegan un juego de mesa y hay uno de esos que no sabe perder? Tienen que ganar, aunque sea haciendo trampa, pataletas. Si ven que ya no hay forma, desertan del juego. ¿Les ha pasado? Ya no juego. Porque tiene su valor, su autoestima está relacionada con ganar, con ser el mejor. Y yo no sé por qué yo de alguna manera siempre escogí estar al lado de los que pierden. Es una cosa que Dios puso en mi corazón, de hecho, y eso es real.
Mi hermanillo tiene que, ¿verdad? ¿Con qué equipo va usted? No, yo con el Real Madrid porque ha ganado más copas. Y yo, voy con el Albacete, porque en aquel entonces siempre escogían los que estaban en las antípodas, políticamente, en todo. Somos diferentes. Somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice o dijo que somos. Y determina mucho de cómo nos vemos, nos sentimos y vivimos hoy. ¿Quién es esa persona para vos? Yo quiero que usted piense, ¿quién es o quiénes son esas personas de referencia que marcaron su vida en la infancia? ¿Quiénes siguen siendo esas personas que si usted logra algo, al primero que le cuenta por WhatsApp es, mire papi, mire, vea lo que acabo de hacer? ¿Quién es? Y si esa persona le dice, bravo, usted se siente que ganó el cielo. Pero si esa persona le dice, no me parece, usted siente que fracasó. ¿Quién es esa persona? ¿Quién determina eso para usted? Paréntesis. Padres que están acá, yo no sé si ustedes lo están notando, pero lo que nosotros hagamos, y parece una presión, ahora determina mucho de cómo van a ser y cómo vivirán y las decisiones que van a tomar nuestros hijos, dependiendo de todo esto que estoy diciendo. Y sé que es una responsabilidad tan enorme que a veces es abrumadora, porque nadie llega a tener hijos estando sanititico emocionalmente, más bien llegamos totalmente agrietados y vamos medio arreglándonos de camino, mientras ya tenemos que criar a unos niños, a unas niñas. No estamos ni siquiera bien nosotros y tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que ellos estén bien. Es difícil y por eso necesitamos que Dios nos asista. Ellos terminarán interpretando la vida, las relaciones con otros, viéndose a sí mismos, tomando decisiones, priorizando de acuerdo al tipo de relación que nosotros les ofrezcamos ahora. Que nosotros les ofrezcamos. ¿Quién es la persona más importante que marca nuestra vida? Cuando con este mae, con Santi y con Paula, por supuesto también, él sabe que no importa cuántas veces tenga que hospitalizarse, cuántas veces yo tenga que decir no puedo hacer algo porque necesito atenderlo a él, no importa las veces que sea, él no vale menos. Él no vale menos. Y yo sé que Él determinará su valor, mucho de su valor, dependiendo de lo que en estas circunstancias nosotros, que somos su referencia, nosotros le digamos que Él es, porque somos las personas más importantes de su vida en este momento. Y Él es lo que nosotros decimos. Y Él es un campeón porque nosotros decimos que es un campeón. Y Él va a salir de ahí creyendo que es un campeón. No es una carga. No es una persona que nació con defectos. Y ahora después voy a hablar un poco más de esto. Pero si yo soy la persona más importante de él, y Laura también, y su hermana, ¿cómo estamos marcando su vida? Él es lo que yo diga que Él es. En ese libro que acabo de publicar, él escribe unas partes, sobre todo al final. Y ese libro contiene algunas cartas que yo le escribí cuando él estuvo la última vez que estuvo a punto de morir internado. Y firmamos los dos las cartas diciendo hasta la victoria siempre. Siempre, porque usted es un victorioso. Y juntos podemos llegar a la victoria. Con Paula igual. Si yo le paso diciendo, estás gordita, tenés que comer menos. Eso no se hace, cerrar las patas. Así no se visten, eso no lo hace una señorita. Y si mi relación con ella lo que va a causar son carencias emocionales, donde ella siempre va a tener que buscar mi aprobación, mi aprobación, mi aprobación, mi aprobación. Ella con el primero que le dé una pequeña aprobación, aunque sea un patas vueltas y muy a mi pesar, se va a ir. Y entonces yo voy a estar en el, ¿cómo se llama?
en el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué hizo eso? Porque desde pequeña le enseñé que la única forma de que ella se va a sentir amada es alguien que llene estos vacíos de una manera que yo no pude hacerlo. ¿Me estoy explicando? Yo siento ese peso con ellos dos. Imaginemos toda el hambre y sed de aceptación que tendrá al crecer si nosotros le enseñamos que nunca es suficiente, que siempre está mal y que cada vez que falla, mi amor decrece, pierde mi amor. Y algo que aprendí de Laura es que Laura siempre le repite, sobre todo a Paula: mi amor, no importa lo que vos hagas y no importa cuán enojada yo esté, no importa cuán enojados estemos, el amor es exactamente el mismo, es exactamente igual, no varía, no cambia. ¿Quién es esa persona para usted? ¿Quién determina ese valor? ¿Quién lo ha determinado durante años, décadas? Porque nuestra forma de vernos a nosotros mismos está relacionado con esa persona. Yo tengo a esas personas. Y a veces me hacen llorar y a veces me hacen sentir triunfador. Digamos, algunos adultos de 40, 50 años parecen estar muy bien hasta que llega la mamá a la casa. Digamos que están casados y todo está en orden y llega la mamá a la casa y todo cambia y esa persona cambia. No señalen a nadie, ¿verdad? No se metan en broncas. Y después de que se va la mamá, el ambiente de esa casa cambió totalmente. No por la mamá, sino porque el hijo de esa señora cambió en esos momentos y empezó a ser distinto, porque esa persona marca su actitud, su forma de tratar a los demás, su forma de creer que le tienen que servir o no servir, por miedo a que la mamá diga: de papito, a usted aquí no lo están tratando bien. ¿Cómo que usted tiene que servirse? ¿Cómo que usted fue el que cocinó? Porque esa persona marca su éxito, su aceptación, su valor. Y algo fascinante, que realmente es fascinante de la fe cristiana, es que no solamente tiene una explicación para esto que estamos hablando, y ya voy a tocar el tema bíblico, sino que tiene una salida, una solución a esto de lo que estoy hablando. Pero antes de ir al consejo de la Biblia, yo quiero decirle que si usted todavía no es cristiano o cristiana, si usted está en busca, si usted tiene dudas, independientemente de eso, si usted no cree, si está en proceso de creer, si usted dejó de creer, la relación que podamos establecer con Jesús va a cambiar esto radicalmente. Nosotros aquí en Interludio hacemos las cosas, intentamos hacer las cosas para que usted, independientemente de ese escalafón de fe en el cual se ubique, no sienta que esto es solo para creyentes absolutos, que lo que nosotros hablamos aquí es solo para la gente que ya está en un grado de creer súper bien. Aquí puede venir alguien que todavía no cree en Dios y esto le puede servir. Así que yo quiero animarlos a escuchar lo que viene con un corazón abierto, con un corazón abierto. Yo quiero darles una respuesta a estas cosas, a esta necesidad que tenemos nosotros, a estas carencias que tenemos. Y lo vamos a encontrar en la Biblia. Así que por favor no se me desconecten en los próximos minutos, los próximos 15 minutos, que es el final de la charla. ¿Ok? Porque usted, estoy seguro que en algún momento de hoy, mañana o pasado mañana va a ver a un lado, va a ver al otro lado y se va a empezar a comparar otra vez. O va a escuchar a esa persona que es la referencia de su vida, decirle algunas palabras y usted va a volver a intentar establecer quién es usted dependiendo de eso. Así que espero que estén listos. Yo quiero que estén abiertos independientemente de ese trasfondo religioso o de su caminar con Jesús. Esto va a ser muy práctico, va a ser sumamente
práctico. Abrazar a Jesús como la persona más importante. ¿Recuerdan la frase que dije hace un rato? La persona más importante de su vida, ¿qué? Y si abraza usted a Jesús como esa persona más importante de su vida, ¿qué dice Él que es usted? ¿Qué dice Él que es usted? Déjeme decirlo de esta forma: si usted encuentra una fuente de relación que le ofrezca perfección, amor inagotable, inmutable, perfecta, inagotable, invariable, inagotable, entonces yo renuncio a ser pastor. Si usted encuentra una fuente relacional que le ofrezca esto, que no sea Jesús, entonces yo no estoy haciendo nada aquí. ¿Qué ofrece Jesús? Seguridad de que Él no va a dejar de amarnos. Ya murió por nosotros, ¿o no? ¿Qué le dice a usted? Si usted elige a Jesús como la persona más importante, la que define quién es usted, cuando murió en la cruz: yo puedo morir por usted en la cruz del Calvario. Usted vale infinitamente, vale mi vida, vale cada gota de sangre que se derramó ahí. Aceptación absoluta. Jesús a nadie le está diciendo: tenés que cambiar antes de venir. Bajo esta casa las cosas se hacen así, y si no le gusta, váyase a vivir debajo de un puente. Jesús no está diciendo eso, pero la iglesia dice mucho eso, ¿cierto o no? Y por eso tenemos un montón de creyentes viviendo espiritualmente bajo un puente, porque en las iglesias les dicen: aquí las cosas se hacen así, aquí todo el mundo tiene que ser así, vivir así, pensar así y actuar así. Y si eso no sucede en su vida, lo siento mucho. Jesús no está diciendo eso en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, porque Él da aceptación total, absoluta. Él da propósito. Y eso es invariable. No importa lo que usted haga, el amor de Él está o no está. No se desvanece. Jesús le dice a usted: mira, depende mucho de si usted es exitoso, de cuántos diezmos puede dar. Depende, mi relación con usted depende de si usted es hetero o si es lo que sea. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Él lo que dice es: en mí hay seguridad, en mí hay aceptación, en mí hay propósito. Hay propósito para toda la vida. Y Él lo expresó así. Pablo, y quiero hablar de Pablo porque Pablo establece dos cosas muy importantes en esto. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando nosotros convertimos a Jesús en la persona más importante de nuestra vida, lo primero que Jesús nos está diciendo, eso que nos define a nosotros, es que ya no estamos condenados. Es que ya nadie nos puede decir que nosotros estamos condenados. Nadie. Y además, pertenencia. Él define dónde estamos. Y lo primero que define es que ya no hay condenación. Pero quiero que notemos una palabra: pertenecer. Y hay un texto que a mí me encanta porque realmente es lo que define esto de pertenencia. ¿Qué tipo de pertenencia? Porque, ojo, ninguna relación, por lo menos de entrada, que usted tenga con alguien más, tiene que definirse con pertenencia. ¿Sí o no? Usted no le pertenece a su pareja. Entonces, ¿por qué Pablo utiliza que nosotros sí le pertenecemos a Cristo? ¿Qué clase de relación se está estableciendo allí? Y la más parecida que se me ocurre a mí, porque yo no le pertenezco a Laura, aunque cuando le digamos románticamente suene muy bonito, yo no le pertenezco ni ella me pertenece a mí. Somos independientes, que nos amamos, pero somos individuos. Eso quiere decir que cada quien es cada quien. Yo no compré los derechos en ningún momento de que ella sea ni siquiera un ápice propiedad privada mía. Sigue siendo igual de libre que cuando era soltera. Igual yo.
Es decir, yo no le pertenezco ni ella me pertenece, pero por un momento, nuestros hijos parecieran que tienen una relación de pertenencia con nosotros, ¿cierto o no? Porque son dependientes absolutos de nosotros. Y como que Dios nos deposita a los hijos y nos dice, son suyos por un buen tiempo. Son suyos, le pertenecen por un buen tiempo. Lo que usted diga determina quiénes son. Lo que usted diga determina quiénes son. Lo que diga Laura no determina quién soy yo. Me gusta lo que dice a veces de mí, a veces no tanto. Pero puedo superarlo y ella puede superarlo, ¿cierto o no? Pero lo que yo diga de mis hijos y lo que ella diga de nuestros hijos, eso es otra historia, porque ellos sienten que pertenecen a esta casa, a este hogar, a estos papás. Y lo que nosotros digamos determina lo que ellos creen que ellos son. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Por qué este texto de Pablo? Porque el miedo a caer mal, el miedo a fracasar, el miedo a que hablen mal de mí, el miedo a decepcionar a los demás, el miedo es lo que establece nuestras relaciones con todos los demás. Cuando crecimos en ese tipo de familias en las que describimos o de las que describimos hace unos minutos, nosotros estamos llenos de miedos. Miedo a no ser suficiente, miedo a no verme bien, miedo a estar fallando constantemente, miedo a no ser perfecto, miedo a no tener control de todo, miedo. Y una vez que pertenecemos a Cristo, dice, ustedes ya no han recibido un espíritu que los esclavice a ese miedo, son libres de ese tipo de relaciones esclavizantes. Somos libres. Miedo de no ser aplaudidos, miedo de ser rechazados, miedo de no calificar para un puesto, miedo. Porque cuando crecimos, esas personas importantes nos dijeron que dependía nuestra forma de ser, de vida, de aceptación, de éxito, de eso. Y ahí podemos ir sumando. Yo lo vivo constantemente. Y yo les dije hoy hace 8, me quedan 10 minutos. Yo voy a hablar de algo que es una debilidad mía, estas 2 charlas, la anterior y hoy. Porque yo me comparo. Y muchos domingos, y Laura sabe, llego a la casa y me siento ahí a pensar, y yo, Dios mío, esta charla fue terrible. Y yo veo a Dante Gebel y digo, pucha, me comparo. Y mire cómo lo ama la gente, vea cómo se le llena esa carajada. Y veo al otro que me cae mal, Cash Luna, y digo, pero tiene éxito, el mae. Y me golpeo. Quiero ser aceptado, quiero ser amado, quiero ser aplaudido. Porque crecí creyendo que eso definía quién era yo. Y he intentado huir de esos parámetros en mi vida. Y he intentado realmente huir, pero a veces me persigue. Miedo de que me comparen con otros pastores. Miedo que nos comparen con otras iglesias. Es que en aquella otra iglesia sí tenían tal cosa. Y a veces yo digo, cuando me cabreo, que puede pasar muy a menudo. A veces tengo la mecha muy corta. Digo, le presto la iglesia 1 año para ver qué hace con ella. Y luego hablamos. Y entonces vamos a ver si empieza a comparar. Pero no he recibido un espíritu que me esclavice a esas cosas. A ese miedo con el que crecí. Él me ha dado un espíritu de libertad, porque en Él yo soy libre y he sido aceptado tal cual yo predico, y Él me ha llamado a mí a hacer esto. Soy libre. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. Recuerdan que la otra palabra era aceptación, pertenencia, y ahora es adopción, como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre. Recuerdan que lo más parecido que tenemos a pertenecer es cuando
nosotros somos hijos y pertenecemos a nuestros padres, Dios sabe perfectamente que lo que necesitamos es ese tipo de adopción. En el Imperio Romano, los adultos no podían adoptar niños. La única forma de adopción que existía era una adopción que se llama ad optio, es decir, de donde viene la palabra adopción, ad optio, adoptionis. Y era que un adulto le pedía a otro adulto que lo adoptara. Como que yo le diga a Javi, usted me adoptaría como su hijo a mis 44 años, con todo lo que implica eso. Y entonces a los 44 años me dan un número de cédula distinto como si hubiera nacido hoy. Un nuevo nacimiento, por eso se llama nuevo nacimiento, porque cuando Él nos adopta, nos dan un número de cédula completamente nuevo, absolutamente nuevo. Y entonces, ahora sí, mi Abba define quién soy, porque Él me adoptó. Y la relación que uno tiene con el Abba, con el Padre, es de pertenencia. ¿Me estoy explicando? Sí. Y me gusta que Pablo en Romanos utiliza estas dos palabras, pater en latín y Abba en arameo. ¿Por qué no dejó solo una de las dos, Pablo? Porque Pablo notó que la palabra en griego o en latín no tenía la potencia de la aramea que dice Abba, Abba. Solo Ab significa padre, ancestro, pero Abba significa papito. Y entonces nosotros ahora lo llamamos papito, usted define quién soy yo. Papito, gracias por adoptarme, usted define, ahora sus palabras son las que me importan, me definen. Vean, cuando Jesús está en el Getsemaní antes de ser crucificado o arrestado para matarlo, Jesús está orando con miedo. Jesús está orando aterrorizado, con dolor, con sufrimiento, y usa esta misma palabra, Abba, Abba, si es posible que pase de mí esta copa. Abba, papito, su relación de pertenencia. ¿Quién define a Jesús? El Padre define a Jesús, no sus discípulos, no la cruz. La cruz no define a Jesús, lo define su relación con el Padre. Y mi definición es mi relación con Jesús y por ende con el Padre. Y voy terminando. ¿Recuerdan lo que dijimos del impacto de las primeras relaciones en nuestra vida? Ahora tenemos la oportunidad de ser adoptados y formados, definidos, etiquetados por Él. ¿Alguna vez han visto a un papá que abraza a su hijo por primera vez en el hospital cuando nació su hijo, su hija, y lo abraza y dice, uy, ojalá te parecieras a ese otro papá? ¿Han visto a alguien que diga eso? Porque ahí el problema no sería del hijo, sería del tata. Está jodido. Todos los papás queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros, ¿o no? Mi mayor anhelo es que mi hijo y mi hija se parezcan a nosotros. Porque es una sensación de realización y Dios quiere que nos parezcamos a Él porque Él es nuestro Padre y nos define. Cuando nació Santiago, Laura no lo pudo ver, se lo llevaron antes de que ella lo viera, se lo llevaron en una ambulancia y yo fui el primero que llegué al hospital de niños y cuando iba entrando me dice una enfermera, prepárese porque está lleno de cositas, cablecitos y cosas. Así que entré y le tomé la foto. Y cuando regresé a la clínica donde estaba Laura, me dice, ¿cómo es? ¿Cómo es Santiago? ¿Cómo es? Y le digo, es igualito a mí. Es igualito a mí. Y me siento orgulloso de que se parezca a mí, aún en circunstancias donde la gente diría, yo sí veo el parecido de él. Es igualito a mí. Eso es lo que Dios dice al adoptarnos. No importa en el estado calamitoso que nos encontremos.
No importa, Él empieza a decir, es igualito a mí, se parece a mí. Y eso nos define. Eso nos define. Ese es el escalafón que define quién soy. No lo que haya dicho mi tata, no lo que haya dicho mi hermano, mi hermana, no lo que diga nadie. Él está diciendo que yo me parezco a Él. Hace un tiempo estábamos hablando en Guanacaste con el violinista, un violinista muy conocido en el país que se llama Iván Rodríguez, que es era el violinista de Malpaís, sigue siendo el violinista de Malpaís. Y Santi cogió el violincillo y empezó a hacer y entonces yo decía, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Yo no toco violín, pero se parece a mí. Eso es lo que hace Dios con nosotros y nos define. Nos define. ¿Con quién compara un padre a su hijo? ¿Con quién compara un padre a su hijo? ¿Con quién cree que Dios está comparándolo a usted? ¿Con su suegro? ¿Con sus hermanos? ¿Con el cuñado? ¿Con quién lo está comparando Dios? ¿Con Pablo, con el apóstol, con el pastor? ¿Con quién? ¿Con su esposo, con su esposa? ¿Con quién cree que el Padre está realmente comparándolo a usted? ¿Con el que pudo planificar una mejor pensión para su vida? ¿Con el que tiene una casa más grande? ¿Con el que tiene un mejor puesto? ¿Con el que tiene más hijos? ¿Con el que tiene hijos? ¿Con la que tiene hijos? ¿Con quién te está comparando Dios? ¿Con los que tienen menos kilos? ¿Con las que tienen menos kilos? ¿Con quién te está comparando Dios? ¿Con quién? Con nadie. Qué rico se siente. Con nadie. No hay comparación. En el corazón del Padre no hay comparación alguna. Somos sus hijos amados, perfectos. Él es la persona más importante de tu vida. Si das el paso para ser su hijo, su hija, ahora Él define quién es usted. Y nada ni nadie más. Somos entonces lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. ¿Quién es ahora esa persona más importante? ¿Quién es? Si Dios dice que vas a estar bien, vas a estar bien. Si Dios dice que se siente orgulloso de usted, usted es una persona triunfadora. Si Dios dice, no he terminado de trabajar con usted, pero está bien, es mi hijo, es mi hija, está perfecto así como está, se parece a mí. Y no te dejaré ni te desampararé hasta el último día de tu vida.